Carlos, buenos días. Buenos días, Angie. Bienvenido a este ciclo de investigación. Hoy serás mi soporte para esta investigación. Te agradezco por tu participación. Y bueno, tenemos un tema que seguro te va a gustar mucho y gracias por estar aquí aportando a esta semana de información y conocimiento. No, gracias a ti por invitarme y ser parte de esta investigación. Gracias. Carlos es una persona que ha hecho el curso de soporte bajo la Academia Calogero Grifasi. Está en fase de práctica, está en fase de recordar muchas cosas que ya sabe seguramente. Y hoy está aquí como soporte para mí, como operadora. Vamos a hacer esta investigación con un nuevo soporte y seguramente vamos a estar haciendo con otros soportes para que ustedes los vayan conociendo y sepan que hay una academia que está formando soportes y operadores constantemente. Así es. Así que Gracias. bienvenidos a todos ustedes que nos van a ver aquí en esta semana de investigación. Esperamos disfruten del tema de hoy. Y comenzamos. Comenzamos. Carlos, cierra tus ojos. A partir de este momento no puedes abrir tus ojos, solo disfruta de la relajación, del conteo y de la investigación. Así que comienza a respirar, concentra tu atención en tu respiración. Voy a contar de 5 a 1 para que comiences a relajar tu cuerpo y a sincronizarte simplemente con la energía del éter para adquirir la información de esta semana. 5. Siente tu cuerpo físico, percíbete a ti en este espacio, en este instante, en este momento. 4. Tu cuerpo se siente un poco más pesado, tranquilo y relajado. 3. Tu mente está aquí y ahora. 'Tu respiración sincroniza tu mente. 'Tu cuerpo se siente tranquilo y relajado. 2. Respira. 1. Activa todos tus sentidos energéticos. Potencialos para esta exploración energética. Y sobre todo disfruta de esta experiencia. Carlos, toda la información que vas a recolectar lo vas a hacer del éter acorde a las preguntas que te haga. Compara el plano físico y metafísico e investiga el primer caso de clonación humana. Dime en qué plano dimensionó ocurrió. 1, 2, 3. Clonación humana. Se ocurrió en el plano metafísico. Absorbe la mayor información de este plano metafísico sobre la clonación humana y dime qué información llega. Hay un propósito del cambio
de las capacidades humanas para una labor de esclavitud. ¿Quiénes son los que primero clonaron el ADN humano y con qué propósito? Son unos seres llamados Anunnaki. El propósito era abstraer el potencial de la Tierra y el esclavizar al humano. Bien, Un, dime. un ser bípedo que caminaba sobre la Tierra es extraído. Ok. Tercera pregunta. Describe a Mitres. Espera. Ya, tercera pregunta, disculpa. ¿La especie humana ha sido alguna vez clonada también en el plano físico de la realidad? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente. Ahora sí, describe a Mitres la primera clonación del hombre con respecto a este plano dimensional. Fue tomado un ser habitado que habitaba la Tierra y fue mezclado, fue clonado para mejorar con variación de ADN, transformando la fuerza física, sometiendo su pensamiento y corazón, actitudes, para ser moldeado y trabajado. Ahora progresa y compara con respecto al aquí y ahora la clonación humana etérica con la clonación humana física. Primero, verifica si de la información que tú estás recibiendo existe una clonación etérica y física, o solo una o solo la otra. Solo la física. ¿Solo la física? Porque aquí las preguntas ya me habla de diferencias, entonces no aplica para nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Quiénes son actualmente los que son capaces de clonar el ADN humano y con qué fin que lo hacen? ¿Quiénes? Hay científicos humanos que pueden hacer eso, pero es porque hay una información que se les es revelada, que viene también de otros seres, que son los mismos Anunnaki, que transmitieron información para trabajar en el ser humano. Bien. Esta ya es la parte fija del protocolo y vamos a pasar a la parte libre, vamos a entrar un poquito más en contexto con la información que tú has recolectado. Primero, quiero que ubiques a uno de estos Anunnaki que tenga que ver directamente con esta clonación física que tú has percibido. Uh-huh. Cuando ya lo Sí, lo veo. veas, ok, tócalo y verifica su ADN, por favor. Sí, ¿La información concuerda 100% que es Anunnaki, sí o no? sí, pero Bien. también tiene como ADN nuestro. ¿ADN humano? Sí, Ok. Pregúntale a este Anunnaki cuál es su nombre. Morlock. Y hazle saber que tú estás identificando en él dos ADN, ADN Anunnaki y ADN humano. Y dile si esto es así o no es así. Dice que sí. Además, pregúntale el por qué tiene esta hibridación o combinación de ADN.
Dice que era necesario para trabajar con el humano, Ujú. ¿Por qué? porque en ocasiones tenía que estar aquí presente por largos periodos de tiempo físico. A nivel físico. ¿Qué capacidad o qué cualidades le aportó tener ADN humano a él para estar aquí, digamos, por periodos más largos? ¿Qué fue lo que le aportó? Me aportó la fuerza en los músculos y en sus pulmones para la respiración, que fuera dependiendo del cambio de la densidad que hay en la Tierra, porque va fluctuando, cambia, Ok. Él y eso le es, ayuda a poder estar aquí. ok. Vamos a adaptarse. Pregúntale si se trata de un proceso de adaptación. Sí, es correcto. ¿Qué tan largo fue el periodo en el que tuvo que estar aquí haciendo estas clonaciones a nivel físico? Tan largo como hasta 1000 años. Su genética Anunnaki, su ADN Anunnaki, al tener esta mezcla o combinación o aporte de ADN humano, ¿sufrió algún tipo de transformación? ¿Sí o no? Sí, Explícame cuál. Pregúntale y explícame cuál. el cuerpo menguó su estatura, hizo que su estatura sea la normal de un hombre común, 1,80. Ujú. Su estatura era mayor. Eso le hacía que su cuerpo pudiera no verse como alguien diferente, sobre todo que pudiese moverse adecuadamente en la fluctuación de la densidad de la Tierra. Lo Ok, más fuerte fue la estatura, pero no modificó el conocimiento, ni su cerebro, ni su capacidad. ok. Lo que yo entiendo de las preguntas que le he hecho es que él tiene una hibridación de ADN. Correcto. Bien. Lo que él realizó, Carlos, tú recibe de lo de la información que te da, pero también investigalo en el éter. Lo que él realizó físicamente con los humanos fue una hibridación o una clonación. Las dos. Hizo una clonación, pero al mismo tiempo hizo una hibridación. Bien. ¿Qué diferencia hubo entre su experimentación de hibridación y clonación para él, según su concepto? La clonación es hacer una persona idéntica, Ujú. pero con capacidades diferentes, Modificado. modificadas por el ADN, que eran favorables para el servicio de ellos. Mm, ¿Por qué no solo hibridar? ¿Por qué hacer una clonación con hibridación adicional? ¿Qué, ¿Cuál era su objetivo con esto? ¿Cuál era su propósito de clonar? Mostrar al mundo personas que ellos admiran para mostrarles un ejemplo de vida y deseen lo mismo que el líder o que ese gran personaje está haciendo en la tierra. Y así ellos pueden ser controlados. La clonación es tener la misma imagen, pero la hibridación es para darle la fuerza, la capacidad, la mente y usarlo a su propósito, así la gente que lo sigue lo admire y quiera lograr lo mismo que él sin necesidad de que ellos interfieran con el ADN de los demás, pero así creando una forma de sometimiento. Bien, Carlos. Desconecta de este Anunnaki por un momento
y vas a recolectar la información del éter. Observa la experimentación que hizo esta inteligencia con estos humanos que tú veías como bípedos, ¿no? Ujú, De ujú. un humano de esa época o de esa raza como tal, ¿cuántos podían clonar? ¿O cuántos pudo clonar este Anunnaki? 582. ¿Hasta qué punto logró clonar sin, primero, perdón, primero verifica, ¿hubo o no algún fallo en este proceso de clonación? ¿Sí o no? Sí, Ahora sí, verifica hasta qué punto pudo clonar sin tener este fallo. De los 582, ¿todos fueron perfectos o presentaron variación en su perfección? presentaron variaciones en su perfección. Dame las características más importantes de esta clonación, de esto que estamos hablando. Sí, había diferencias en el cuerpo de las personas. Ah, eran como manos más largas, un ojo más grande que otro, pero era muy remarcado, mandíbula muy fuerte y otras normal como la que era el espécimen de origen. Ujú. Y había torpeza de movimiento en caminar. Ahora quiero que conectes con la primera muestra, o más bien el ser original que iba a ser clonado. Elige cualquiera de los que hizo parte de este proyecto de este Anunnaki. Y elige el último, de ese que elegiste, el último que alcanzó a clonar de este ser humano. Ujú. Quiero que compares la información que hay en el primero y en el último. ¿Qué puedes percibir de esa clonación del primero, que es el original, y del último, que es el resultado de la clonación? Es una perfección, es perfecto en lo que es físico, es exterior. Ajá, No se ve diferencia alguna. Y por lo interno, en el cuerpo interno sí hay problemas respiratorios y hay problemas de articulación, incluso de lenguaje. observa por qué se dan estos fallos del original a la clonación que estamos viendo. ¿Por qué? Era a propósito, crear un clon, pero en el clon hay una modificación, pero sin hibridación. Ujú. Al hacer esa clonación, crean esa deficiencia para que tengan esos problemas intencionales. Bien. Ahora observa el campo mental de este ser original con su clon. Dime si existe una comunicación o conexión o al haber un proceso de clonación se pierde como tal esto. Dime lo que tú estés viendo. Si hay, Si si no. hay, si hay, hay una conexión. ¿Qué tipo de conexión? Es como si saliera como una flama de su campo mental, de los dos, y una energía tenue se une a los dos en la cabeza. ¿Hay comunicación telepática o de pensamientos entre el original y el clon? ¿Sí o no? Pensamientos, sí. Pensamientos. Por ejemplo, observa un pensamiento que sea del origen, del original, que tú veas que se conecta o se transfiere a este clon. El deseo de adquirir lo que quiere, como sea, Ujú. que cuesta lo que cueste, ya sea, ya sea físico o sentimental.
ser las mismas herramientas que son transmitidas para que las haga ¿Cómo de la misma reacciona manera. el clon? ¿Cómo reacciona a este pensamiento del que me hablas? O tú me decías, no es un pensamiento, es un deseo, que era lo que tú me decías. Sí, sí, es un deseo, sí. Ok, ¿cómo reacciona el clon? ¿Entiende que viene de su origen? ¿No lo entiende? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Cómo es? No lo sabe, simplemente actúa exactamente igual como el original. ¿Qué sucede con el original una vez es clonado y se llega al prototipo de clon que tú me dices que físicamente era perfecto? ¿Qué sucede con este original? ¿Qué hacen ellos con el Es, original? es dejado libre, soltado, es puesto en el lugar donde fue tomado. Pero él ya no tiene, no puede vivir igual, no Por- vive igual. Explícame por qué. ¿Qué ves? Ahora es como si él se tomara siempre la cabeza, como que ahora no, ya no entiende qué está pasando, como si se estuviera partido él, como si sintiera dos cosas al mismo tiempo, su sensación personal, como que siente lo que está sintiendo el otro ser. Y entonces no entiende de dónde vienen las sensaciones que está experimentando también. Muy bien. Y llega a un caos de quererse matar. Este original tiene conocimiento de que fue clonado y que lo que percibe viene de sus copias o de su copia, ¿sí o no? No, no, Y tú no sé si ya te había preguntado, ¿el clon es consciente de que tiene un original y que él es una copia o no? no, Ninguno. no, Bien. no. ¿Cuántos humanos de esta raza tú ves que clonaron? ¿Cuántos tomaron para hacer procesos Los de clonación? 200. Observa de manera general a esta cantidad de clonados, originales, por supuesto, de donde salieron los Ujú. clones. ¿Presentan comportamientos e información similar a la que obtuvimos del que ya estabas observando? ¿Sí o no? Sí, todos tienen algo igual, semejante a él. Bien. Déjame hablar de nuevo con este Anunnaki Morlock, ¿sí? Ah, Ujú. bueno, perdón, pero debes preguntarle, no puedo canalizarlo en Investigations. Pregúntale a Morlock si su proyecto de clonación tuvo el éxito o cumplió los objetivos o propósitos que él esperaba, o no. Dice que el 90% de su objetivo fue logrado. Pregúntale en el momento presente, en el aquí, en el ahora, ¿su proyecto de clonación tiene en este momento alguna incidencia en la humanidad? ¿Sí o no? Definitivamente. Pregúntale cuál es el impacto. Las deficiencias humanas creadas, que se llaman enfermedades hereditarias. Ujú. Y de la misma manera limitación, una limitación en el ser humano que siempre lo empuja a que haga las cosas o ser mejor o tener perfección, y que por eso son creados las competencias Mm, en el interior del hombre para que siempre esté diciendo que él es el mejor o que está perfecto. De ahí viene los deportes, atletismos, ok, de competencia. la competencia. Y eso es un objetivo que se transmitió a toda la humanidad, que todos tienen el sentido de querer ser los perfectos, los mejores. Hay un logro. Carlos, ahora quiero que tú del ambiente observes, de todo el ambiente etérico, del entorno, observes en la Tierra, en este momento, ¿se dan casos de clonación humana exitosas, sí o no? No, Observa por qué no. hay una falla, todavía no perfeccionan su técnica para hacer la clonación, pero están cerca de lograrlo. ¿Y cuál es la falla que tú estás percibiendo?
Es en el ADN. Adéntrate El entonces en ADN. ese ADN de alguno de los que han fallado en esta clonación. Ujú. Mira su ADN y dime qué ves, cuál es la falla, qué es lo que no logran conseguir para que sea perfecta. Hay una cadena que no logran que sea fuerte. Son esas cadenas que crearon débiles. Y cuando hay una clonación, como si esa cadena se hiciera aún más débil de lo que es. Y cuando se clona, entonces o muere la clonación o solo son unos momentos, pero sí, físicamente son iguales. Descríbeme el paso a paso dentro de lo que puedas entender y absorber esta información de ese proceso. ¿Cómo fue ese paso a paso para lograr tener un doble, un clon de este ser humano que estás viendo, pero que al final no duró mucho tiempo? O sea, ¿cómo fue ese proceso para clonar todo lo que integra ese ser humano que estás viendo? El ADN tomándose, está poniéndose en algo que parece un tubo de ensayo. Lo Ujú, ponen dentro de un aparato que gira y que son como una explosión de átomos nutrientes. ujú. ¿Qué buscan con esto? Generar un óvulo Ok. donde se cree y se forme el ADN y empiece la detonación molecular. Bien. Avanza hasta un momento en que ya veas que esta clonación tuvo hasta ese paso un éxito. Sí, ¿Qué han logrado al punto en que lo estás viendo? ¿Qué se ha logrado clonar de este ser humano a esa fase? está perfecto en su cuerpo físico, pero sus funcionamientos de sus órganos no son tan coordinados. ¿A qué hito de desarrollo humano lo estás viendo? Es decir, feto, Sí, bebé, bebé, niño, bebé. ¿De más o menos cuántos meses? 6 meses. Entonces, a los 6 meses lo ves con un funcionamiento aparentemente normal. Verifica Sí, sus órganos, cada uno de sus órganos. sí, ¿Cómo están? ¿Cómo los ves? están bien. Todo está bien formado. A los 6 meses. Perfecto. Sí, Avanza, haga cuando tenga más edad. Vete a un momento importante. 2 años. 2 años. ¿Cómo ves su cuerpo, sus órganos? Su cuerpo está bien, Ujú. sus órganos están débiles. ¿Qué sucedió entre los 6 meses y los 2 años para que sus órganos tuvieran este proceso de debilitación? Esa cadena del AN, hay una información, se llama mitocondria, Mitocondria. Ajá. mitocondria, Sí. que se unieron. Esas no deberían de haberse unido. Estaban Ujú. separadas y se unieron y eso generó una información diferente, como de parar funcionamiento, de tener bien funcionamiento. Ok, detente ahí, justo antes de que comience esta unión de esto que tú dices, en la mitocondria. Sí, ¿Quién o qué genera esta unión que desde tu perspectiva, desde lo que tú estás viendo, es lo que está ocasionando la deficiencia orgánica? hace falta un nutriente Ujú. y ese hace que la mitocondria se una a la otra para suplementarlo. Bien, verifica qué pasó con el nutriente en el clon, pero primero observa si el nutriente está en el original.
de donde sacaron el ADN. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí, O sí lo veo, pero es muy tenue. eso. Verifica qué información hay en ese nutriente que tú dices que el original sí lo tiene. ¿Qué información llega a ti? La capacidad de reproducirse por sí misma, O la a ver, oye, ajá, mitocondria. mitocondria, ajá. Bien, ya lo identificaste, Carlos, muy bien. Ahora, esa capacidad de autorreproducirse por sus propios medios. ¿Qué sucede con esa capacidad en el clon? ¿Por qué no está ese nutriente que tú ves, como eso que ves como nutriente? ¿Qué sucede? ¿A dónde va? Al extraerlo del clon del original, entra como de una manera, no se produce de la manera. Ahí está el fallo de todo. Ahí, detente ahí, ahí. ¿Qué es lo que sucede para que no se produzca del original al clon? Es como si fuera un interruptor Ujú, que en el momento que es extraído del original no reconoce y generar un cuerpo externo, se apagara ese interruptor. Incluso veo un círculo y una línea, una línea que se moviese hacia el lado izquierdo bien, y entonces genera una ruptura como que no se una, que no más se produzca, pero viene del original. eso, ahí, verifícalo. El original dice que viene del original. Esto se Sí. hace consciente o inconscientemente, desde lo físico, por supuesto que lo estamos viendo. No es inconsciente del original. Bien, busca, Carlos, la manera de comunicarte con la parte consciente de este original para que nos dé algo de información. Y dime si está dispuesto o no a darnos información. Sí, Pregúntale a esta esencia consciente del que tú dices que viene como tal, la acción de anular, como a través de este interruptor, anular esta clonación. Pregúntale si es en realidad como nosotros lo estamos viendo o si tiene algo de información adicional que dar. dice que así es, correcto, pero es, es el no querer ser clonado. Muy bien. Entonces, su objetivo es no clonarse porque no quiere, porque no lo No autoriza. quiere. Mm, Bien. Pregúntale adicional si ese interruptor que él tiene, que es su manera de no permitir su clonación, la tenemos todos los seres humanos, sí o no, o solo pertenece a él o ella. dice que la mayoría lo tiene, el 90% de la población mundial tiene eso. ¿Y qué sucede con el otro 10%? ¿Por qué no lo tienen? ¿Por elección, por decisión o por qué? Sí, porque ellos sí quieren. Ah, muy bien. En su caso personal, ¿vio necesario crear este interruptor porque previó lo que venía, porque intuyó lo que venía o simplemente es un mecanismo de autoprotección, de prevención? O sea, ¿por qué creó este interruptor? ¿Por qué lo tenía ahí disponible para sí mismo? Sí, es un mecanismo de autoprotección. No se producirá lo que él no quiere que sea y se crea automáticamente en el momento que es inducido. En el momento en que es que, Inducido, o sea, explícame. extraído del cuerpo. Ah, muy bien.
Este mecanismo de protección lo vio necesario, ¿por qué razón? O sea, él sabía que esto iba a suceder. in- Sí, sabía que iba a pasarlo. Sabía que iba a suceder, que lo iban a intentar, que lo iban a hacer, pero él iba a hacer no, no lo iba a desear, no lo iba a permitir en él. Ahora que estamos hablando con esta parte consciente de este original, pregúntale qué se sintió, desde esta parte consciente, por supuesto, qué se siente o qué sintió él o ella al ver que tuvo un éxito hasta los 6 meses, inclusive hasta el año y medio de este clon, que este clon tuvo ese éxito, qué se sentía tener un clon de sí mismo en una forma física. Para él, ¿qué significó esto o para ella? Fue un ultraje, sintió que no era correcto lo que se estaba haciendo y estaba sintiendo los estragos por la sobrevivencia del clon. Sentía su dolor, sus sentidos afectivos de la misma manera, pero lo veía como invasivo, no lo veía correcto. Y sentía, por el hecho de sentir lo que sentía y ver, experimentar, no quería sentir eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo se siente al saber que el interruptor que creó al final tuvo un efecto y este clon empezó a deteriorarse a partir de los 2 años? Porque pues a los 2 años tuvo una deficiencia de órganos. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo percibe esto? No le gustó que muriese después de haberlo visto. Ujú. Quería que siguiera viviendo, pero ya estaba creado automáticamente en el momento que fue extraído. Ok. Pero no le gustaría que lo volvieran a hacer, Eso te iba a porque preguntar. Ujú. dice que tiene la capacidad de multiplicarse donde él lo decida, no donde otros quieran hacerlo. Esta inteligencia con la que estamos hablando, que fue clonado, ¿tiene claro el por qué fue tomado su ADN para clonación? ¿Él sabe las razones del para qué o del por qué? No, Bien. Agradecele por la información, Carlos. Desconecta de este ser, pues deja de recibir su información y quiero que tú lo indagues. ¿Cuál era el objetivo? Si el de los Anunnaki era esclavizar, gobernar, capacidades humanas mejoradas para trabajos duros, en este momento presente, de donde este ser fue clonado, ¿cuál era el objetivo de su clonación? es un proceso que están intentando primero crear un clon y después darle super fuerza, añadir una hibridación al ADN Ujú, ujú. para crear seres humanos diferentes, con capacidades diferentes. Eso se está creando, se quiere hacer militarmente, Del escondidas. éter observa y absorbe la información del por qué no hacer estas modificaciones de hibridación y de superhumanos, por decirlo así, en el original. ¿Por qué clonar para hacer esto? ¿Qué puedes percibir? El, no es posible hacerlo en el original, porque el ADN sería un trabajo con más tiempo, tendría más labor, más trabajo, mucho más tiempo tenían que perder. Si se pudiera decir que tuvieran éxito en 20 años para hacer un clon perfecto y también de la misma manera modificado su ADN o mezclado con una hibridación, con el original tendría que pasar el triple de años o 40, 60 años para lograr el objetivo. Y no está permitido tardar tanto o no se les es permitido, Ok, que es necesario que haya velocidad para lograr el propósito. o sea, que sean eficaces. Bien, Sí. ahora, ¿desde qué años ves en la Tierra están intentando clonar humanos?
para modificarlos, hibridarlos y darles superpoderes. ¿Desde qué año más o menos? 1987. Cuando tú me decías, bueno, pero antes, desde 1987 al 2023, ¿no hay casos de éxito total a su experimentación? ¿O sí los hay? No, no lo hay. No, Pero sí hay muchos, acercamiento. Ujú. hay demasiado. Sí, es Están a verdad. punto de hacerlo, de lograrlo. Lo dijiste ahorita, perfecto. Tú decías, a ellos no les dan permiso para que el proceso sea a 40 o 60 años, necesitan eficacia, o sea, hacer lo posible por encima de Sí, lo que sea que tengan que hacer. ¿Quiénes y a quiénes no les dan permiso primero? ¿Y quiénes no autorizan? ellos es como ellos mismos, es decir, no me permito tardar tiempo. ¿Pero quién? Y ¿El original que va a ser clonado? ¿El científico que lo está clonando? al ¿La institución? científico, Ah, el es el científico. científico. Y la Ok, institución que lo está, también es una presión al científico, pero el científico es el que tiene más hambre. bien. Rastrea las instituciones que están conectadas con esta actividad de clonación humana en la Tierra y dime cuántas instituciones puedes percibir. 42 regadas, esparcidas por todo el mundo. ¿Latinoamérica existe, sí o no? Sí, sí. ¿En qué país se encuentra? Uno está en Costa Rica, Costa Rica. Muy bien. Brasil, Brasil. Bueno, Brasil porque es Latinoamérica. Perfecto. Ahí, detente en Brasil. Chile. Ok. Chile también. Bueno, pero vamos a Ujú. mirar Brasil, simplemente para hacer el ejercicio. Esta institución se muestra al mundo abiertamente sobre su actividad, sobre el objeto de su actividad, ¿o no? No, ¿Cuál es la no. fachada que utiliza para cubrir sus actividades reales? Ay, no, 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 es como si estuvieran es una selva, Ujú. entran por una cueva, pero no hay, Ah, am, ok. esto es oculto totalmente. Ah, o sea, no se muestran al mundo como tal. Nada, en lo más mínimo, Ah, no. perfecto, perfecto. ¿Cuántas personas trabajan allí? ¿O cuántos seres? ochenta y Porque no. cinco Ujú. ¿Todos humanos científicos, o diferentes? todos humanos con conexión extraterrestre. Ah, ok. Cuando tú dices a ellos no les permiten durar más de 20 años en experimentación, que fue lo que entendí, porque si duran 40 o 60 ya no son eficaces, Ujú. ¿quiénes no les permiten a los científicos? Estos seres que les dan la información, ¿Tiene alguna relación, sí o no, los Anunnaki con estos seres que tú dices que les dan la información? sí, pero hay unos que están a cargo no son directamente los Anunnaki los que se presentan, sino son reptiles. Intermediarios. Ujú. Ok, bien. ¿Qué más quiero preguntar sobre esto? Desconecta de esta institución, solo quería entender cómo se movía, cómo ejecutaban sus experimentaciones. Los gobiernos, en este caso de Costa Rica, Brasil y Chile, que fueron los que me nombraste a este lado del mundo, ¿tienen conocimiento sobre estas instituciones y sus actividades, sí o no? Dos de ellos nada más, ¿Cuáles? Brasil y Costa Rica. Bien, Brasil, de nuevo. Observa, ¿de dónde toman ellos la información de ADN para clonar? O sea, son personas voluntarias, no son voluntarios, sacan la información de otro tipo de información adicional que está en el mundo. O sea, ¿de dónde obtienen la toma de ADN, la muestra? No, ninguno es voluntario. A Ujú. todos los toman prisioneros. Son gente que muestra capacidades superiores, estudian las personas, Ok. están en averiguaciones con las personas que son, ah, por decirlo así, personas que tienen
a capacidades más altas que el regular de las personas. Bien. ¿Cómo toman a esos prisioneros? Los engañan, los sacan de su ambiente por algún engaño y los raptan, los duermen. Observa uno de estos prisioneros en esta institución, o ya es como un laboratorio en realidad. Sí, es un laboratorio, sí. ¿Y qué hacen con los prisioneros una vez obtienen su ADN? ¿También los liberan como hacían la Anunnaki? No, no los liberan, nos tienen ahí para seguir haciendo pruebas. No los liberan nunca. Bien. Dime la persona más que lleve más tiempo, el secuestrado que lleve más tiempo en este lugar. ¿Cuánto tiempo llevan? Sí, 12 años, 12 años. ¿Es hombre o mujer? hombre. Mm, ¿Cuántos clones han logrado sacar de este original, de este ser humano? 10, ¿A qué fase del desarrollo estuvieron los clones vivos? 90% Dime a qué de edad eficacia. alcanzó a llegar uno de sus mejores clones, por decirlo así. 12 años, Ah, ok, desde que llegó hasta el momento presente. En este momento el clon sí, está vivo, sí o no. sí. ¿Qué está haciendo el clon en ese instante? Está estudiando, sentado. Están enseñando ciencias de la física y química. ¿Observa su organismo? ¿En este momento presenta algún deterioro como el que vimos en el anterior o todavía no lo presenta? Todavía no. Porque ha logrado estar 12 años sin imperfecciones físicas de órganos de funcionamiento. La mitocondria se ha tardado en parar. Ok. No ha seguido funcionando normal. Este humano original tiene la información del anterior que tenía el interruptor para descontinuar este proceso, ¿o no? Sí, sí lo tiene, pero es, es menos, se ve más tenue. No es de la misma densidad o de la misma forma que tenía, es como más ligero, Ujú. pero aún está ahí. Este clon de 12 años ya ha sido hibridado para las modificaciones que quieren hacer en él o todavía no. Todavía no, pero ya va a ser procesado. Ok, están. Si llega a los 13 años lo van a hacer. ¿Por qué hasta los 13 años, Carlos? Su cuerpo está en desarrollo para recibir una modificación. Bien. Ve hasta dónde está este original del clon, el original, el ser humano que fue raptado. Sí, Como tú no puedes hacer nada por él porque no es una sesión de hipnosis y en Investigation no le cambiamos la historia energética a nadie, lo que sí puedes hacer es muéstrale la información que recolectamos del anterior humano que pudo acceder o activar el interruptor. Muéstrale cómo lo hizo, por qué lo hizo y las capacidades que tiene. Y dime si recibe o no la información que le estás mostrando de otra persona que estuvo en su misma condición. sí, sí la Perfecto. recibe. Entonces, como ya la recibió, él es libre de decidir qué hacer o no con esta información. Nosotros no venimos a hacer una sesión para él, pero le diste la información que obtuvimos, porque precisamente los ciclos de investigación son por transmitir conocimiento. Desconecta de este ser humano que está en esta condición. Y vuelve aquí ahora, desconecta de esta institución, de estos seres con los que conectaste, de estos reptilianos, de esos Anunnakis, con todo lo que está detrás de una clonación humana. Por ahora no tengo más preguntas que hacer, seguramente en el siguiente ciclo el siguiente protocolo de este mismo ciclo, pues podríamos ampliar más información. Desconecta a Carlos de todo y de todo. Voy a contar de 1 a 5 para que comiences a sentir tu cuerpo, para que simplemente vuelvas aquí y ahora, tu mente aquí y ahora, tú aquí presente en este instante. 1,
Respira profundo, como siempre. 2. Ve activando tu cuerpo, como estaba antes de esta sesión. 3. Siente todo tu cuerpo, tu mente y emociones. Y aprovecha este instante para equilibrar lo que requieras o lo que sientas necesitas. 4. Con tu intención, sincroniza tu mente, tu cuerpo mental, cuerpo emocional y sexual para lo que queda del día de hoy, la semana, que puedas utilizarlo de la mejor manera, estés activo, tranquilo, contento. Y 5. Abre tus ojos. Hola, Carlos. Hola, Angie. Hola. Bueno, Wow. cantidad de información. Wow. Qué impresionante, la verdad. Qué impresionante. Bueno, no soy científico ni doctor, pero me gustaría, voy a averiguar qué es la Mitocondria, ¿para qué funciona? mitocondria, Yo solo vi por la allá en octavo de mitocondria. bachillerato, en ese momento ya no me acuerdo, así que investiga por los dos y me cuenta. Wow, qué impresionante. Wow. Bueno, eso fue lo que resultó de la sesión de investigación. Carlos, gracias. Y para todos los que vieron este ciclo de investigación, recuerden que un buen investigador no está haciendo sesiones para salvar a nadie ni rescatar a nadie de su condición. Un investigador simplemente recolecta la información necesaria para transmitirlas a ustedes, inclusive a esta persona que está allá en este estado de secuestro para que él decida qué hacer con la información. Nosotros, los operadores de hipnosis y los soportes, no somos ni maestros, ni salvadores, ni sanadores. En este rol estamos solamente investigando. Esta fue la información que resultó del ciclo de investigación con Carlos. Mucho que desmenuzar, mucho que intuir también, con qué nos quedamos, con qué no. Y recuerden algo importante que llamó mi atención y es el interruptor que tenía este otro humano que logró simplemente activar en el momento adecuado para eliminar los intentos de clonación que tenían de su propia información. Gracias, Carlos, por participar. Gracias, Angie, a ti. Fue emocionante. Nos veremos seguro en otra semana de investigación cuando estés disponible y quieras participar como soporte. Y gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, nos comentan, nos saludan. Siempre estamos leyendo sus comentarios. Discúlpenos si no tenemos el tiempo suficiente para contestarles a todos, pero sí que estamos atentos a cada mensaje que nos dejan ahí en las redes sociales. Los invito, como siempre, vean las siguientes participaciones, los demás operadores y soportes que también invierten tiempo, dedicación, esfuerzo y pasión a estos ciclos de investigación. Y nos veremos seguramente en una próxima semana de investigación. Que tengan bonito Seguro día. que sí. Chao, Carlos. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.